al olvido. Oye, vamos caminando, aquí se respira lucha. vamos caminando. Yo canto porque se escucha. Kolum pasunggu, welu, mulai nan tumeu, kama wun meu, buang len, bil mongen meu, betu mongelelu, konyil to api. Estamos acá. Estamos acá en el obelisco. Se están llevando gente detenida. Están llevando gente detenida. Digan los nombres. Digan los nombres. Yo soy prensa. Yo también estoy trabajando. Yo también estoy trabajando. ¿Cómo es tu nombre? Lali Machado. Lali Machado. ¿Cómo es tu nombre? Digan los nombres. Es una mujer, loco. Digan los nombres. Claro, loco, en serio. ¿Para qué no puedo respirar? Déjala respirar, déjala respirar. Lastimando gente grande, loco. Decir un nombre, hermano, decir un nombre. Está morado, está morado, está morado, está morado. Te va a dar un ataque, está morado. Está morado. Dale vuelta ya. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Te está agarrando un infarto, Te loco. está agarrando un infarto. ¡Llama a la ambulancia! Llama a la ambulancia. ¡Llama a una ambulancia! ¡Ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! ¿Cómo es tu nombre? Facundo. ¿Tu nombre? Facundo Molares, Hernando, sola. Él es... Facundo Molares. ¡Ay, se va a morir! Se muere. ¡Una ambulancia! Hernando, miralo cómo está. Está morado, miralo que está morado. Está morado. Que no son una ambulancia, loco, mirá. ¡Hay una ambulancia! Por favor, mirá cómo se mueve. Ahí está, ahí está. Lo van a pagar. Lo van a pagar, loco, lo van a pagar. Nadie sabe primeros auxilios, ustedes. Nadie sabe ustedes se reciben primeros auxilios, nadie sabe. ¿Para qué están acá, hijos? Hay una persona que le agarró un infarto. Están acá, ustedes no saben. Yo soy prensa. Permiso, permiso. Yo soy prensa. Digan su nombre, digan su nombre, tu nombre. Ceja Jimena. Lali Machado. Lucía Machado. Facundo. Después de 5 minutos recién le hacen... Falleció. ¿Cómo se llamaba? Facundo Molares, boludo. No pueden revivir a Facundo Morales. Buenas noches. Hoy hacemos nuevamente un programa en conjunto, los 4 medios
de comunicación que pertenecen a la Coordinación de Medios Populares, Francisca Sandoval. Hoy tenemos con nosotros a un compañero que es abogado, es el abogado de Facundo Molares, un compañero, un activista revolucionario asesinado por la policía bonaerense, el cual nos va a explicar, digamos, algunas situaciones que están ocurriendo en la actualidad en Argentina y el por qué esa represión tan violenta en contra de los manifestantes. Compañero Eduardo, ¿cómo está? Primero saludo también al compañero Ricardo, que está en representación de Apuntes Críticos, y el compañero Eduardo Suárez, alias o le dicen el negro, por lo menos así me informaron respecto a ese compañero. ¿Cómo está, compañero Eduardo? Sí, ¿qué tal, compañeros, ¿cómo andan? Sí, efectivamente, yo soy el negro Suárez de Argentina, presidente de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y militante de Convocatoria Segunda Independencia. Los saludo a todos, un abrazo fuerte a todos y a los videntes u oyentes de este programa en toda nuestra América. Les mando un abrazo y los saludo con mucho respeto y cariño. Efectivamente, la situación en la Argentina es preocupante, estamos prácticamente al borde de un abismo, en una situación que no ha venido de decaer desde que la dictadura militar dio paso a gobiernos elegidos por el voto popular. Uno tras otro, sin excepción, algunos con posturas más salvajes dentro del sistema capitalista, otros con posturas un poquito más moderadas, pero lo cierto es que aún los gobiernos más supuestamente progresistas o que pretendían tener características nacionales y populares, fueron llevando a la Argentina a una situación de profundización del capitalismo, uno de los sistemas más crueles, más inhumanos en la historia de la humanidad, y del saqueo y la penetración imperialista. Hoy la Argentina, que da de alimentos y mantiene prácticamente a más de 500 millones de seres humanos en el mundo, siendo nosotros 50 millones de habitantes, tenemos más de la mitad bajo la línea de pobreza absoluta, la mitad de esa mitad en indigencia total, entre ellos entre 8 y 10 millones de niños, con carencias de todo tipo que llevaría un programa entero ir contándolas, pero básicamente la más importante es el hambre, ¿no? El hambre, las necesidades, la explotación absoluta, y bueno, eso es un poco la Argentina de hoy. En este marco han aparecido opciones de derecha como una especie de salvavidas, de salvadores de una situación que a criterio de algunos de nosotros solo puede salir a partir de salir de este sistema de explotación y de miseria, que es el capitalismo. Pero lo concreto es que nos estamos dirigiendo a un proceso electoral con tres opciones que tienen las posibilidades más concretas, más reales de poder alcanzar la presidencia, y las tres de derecha, las tres de una derecha, en algunos casos de alguna derecha salvaje, como pueden ser las opciones fuera del peronismo, y en otro caso la derecha peronista, que es la que más relación tiene con los gringos del norte, con los norteamericanos. Al entender de nosotros, la derecha peronista es la que le genera a los gringos más confiabilidad, más estabilidad que las otras derechas salvajes que han aparecido en el espectro electoral de la Argentina. Nosotros venimos propugnando, junto con otros montones de organizaciones de la izquierda argentina, no ir a votar, no votar, eventualmente votar en blanco o anular el voto, para quitarle a cualquiera de estas tres opciones toda legitimidad posible, es decir, para debilitarlos lo más que se pueda, debilitarlos absolutamente,
y poder enfrentarlos en mejores condiciones cuando haya que enfrentarlos una vez que accedan al gobierno. Es decir, la situación es tan grave, pero tan grave, que lo único que nos queda, por lo menos a algunos de las organizaciones con las que venimos produciendo acuerdos y avanzando en estas luchas tan duras que tenemos ahora, es una estrategia inmediata, táctica, inmediata, actual, que es quitarle toda legitimidad posible a cualquiera de los tres que ganen, a cualquiera de los tres, que suban débiles para poder seguir empujándolos y poder ganar tiempo para constituir mayores acuerdos y herramientas que puedan desembocar en un frente de liberación nacional, en un frente revolucionario, que pueda avanzar en hacerse del poder y construir desde el poder una Argentina sin explotadores ni explotados, una patria socialista, una Argentina fuera del capitalismo. Eso es más o menos, y estamos sufriendo represiones constantes. Ustedes saben, el mensaje que dio un sector de la derecha que gobierna en la ciudad de Buenos Aires fue espantoso. La muerte de Facundo Molares en plena luz de día, no es cualquier militante, era un militante muy respetado, muy querido en toda la Argentina y en gran parte de Latinoamérica. Lo fueron a buscar expresamente, se vio en todos lados, y lo asesinaron a plena luz del día como una especie de mensaje electoral de un sector de la derecha. Esto es lo que vamos a hacer si llegamos a ganar. Para que tengan en cuenta, nosotros estamos representando ahora a los papás de Facundo y hace prácticamente más de 2 semanas que ocurrió el hecho y la fiscal tiene caratulada la causa como NN en el procedimiento de la capital nacional, de la capital de la República Argentina, se caratula NN cuando no se tiene identificados a los autores del hecho. Ustedes seguramente habrán visto todos los videos, los preventores no están encapuchados, están a cara descubierta, en un lugar que debe ser en América Latina uno de los lugares más monitoreados por cámaras de televisión, que es el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, la Fiscalía aún no puede determinar quiénes son los autores del hecho, para que tengan una idea cómo la juega la justicia también como sustento de un sistema de explotación y de miseria en nuestro país. Así que contra eso peleamos. Hola, buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal, compañero Eduardo? ¿Qué tal, compañero? Muchas gracias. Un abrazo por acompañarnos por acá, hermano. Muchas gracias, además de que se pueda realizar esta entrevista con usted hoy, entendiendo, digamos, que estás lleno de actividades. Oye, compañero, mira, queríamos consultarte igual a propósito, digamos, de esto que sucedió, digamos, con el hermano. Un poco, si nos puedes comentar las diferencias que hay entre las distintas policías, porque conversábamos con algunos compañeros de allá y nos decían, mira, en general la represión, digamos, es según quien vaya a reprimir, es el tipo de represión que se genera. Eso por un lado. Y lo otro es, ¿por qué crees tú que al compañero lo atacan de esa manera? Entendemos que el compa iba pasando junto con otros más, digamos, estaba ahí en la actividad, pero al hermano lo que hacen es que lo toman, digamos, y lo meten dentro del entre comillas, donde estaba el grupo represivo de la policía, digamos, y cubierto ahí le empiezan a dar al compañero. Entonces, un poco, entendemos que era un compañero bien conocido, entonces si nos puedes comentar un poco por qué la represión, digamos, se ensaña tanto con el hermano. Sí, las dos cosas, querido compañero y audiencia. En principio es cierto, los argentinos que te dijeron eso tienen razón. A veces hay distintas formas de reprimir de acuerdo a la fuerza. Nosotros tenemos, para que tengan idea ustedes y la audiencia, tenemos por un lado las fuerzas, lo que llamamos las fuerzas federales o nacionales.
Estamos hablando siempre de las fuerzas de seguridad, no de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en los conflictos internos de la Argentina. Estamos hablando de las fuerzas de seguridad. Las fuerzas nacionales básicamente son la Policía Federal, la Gendarmería, que en teoría es una fuerza muy importante, muy militarizada, una fuerza con mucho poder de fuego, a diferencia de ustedes que la Gendarmería serían los custodios de prisiones. La Gendarmería en la Argentina es una fuerza territorial con un gran poder de distribución en toda la Argentina y que ha sido acusada de vandalismos de todo tipo. Después tenemos la Prefectura Nacional Marítima, que son fuerzas que estuvieron destinadas históricamente al control de nuestras zonas marítimas de costa. No es la Armada Argentina, sino patrulla ríos, lagunas, costas de mares, etc. Es una fuerza policial de mar, pero en los últimos 10, 15 años, 20 quizás, se ha transformado en una fuerza de represión muy eficiente y también con extensión territorial. Tenemos también la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que como su nombre indica, controla los aeropuertos, pero llegado el caso muchas veces se echa mano a esta policía para la represión. Esas serían las fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal, que sería lo que ustedes llaman la Gendarmería, digamos, que son fuerzas federales que controlan las cárceles federales, nacionales. Después están las provincias. Esas fuerzas se despliegan en toda la Argentina. La Argentina a su vez tiene provincias, 24 provincias. Cada provincia tiene sus fuerzas policiales. La más importante, como todos saben, es la provincia de Buenos Aires, que concentra más del 50% de los habitantes de la Argentina y que tiene una policía muy represora, con un alto poder de fuego y una de las policías más grandes de la Argentina, que es la policía bonaerense. Se le llama comúnmente la maldita policía. Es una policía que ha producido grandes hechos de violencia y de represión. La provincia de Buenos Aires está conducida por el peronismo, por el kirchnerismo, por sectores que en teoría serían los más progresistas. Sin embargo, a nivel de violencia es una de las policías más salvajes que responden al gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno, llamémosle kirchnerista o cristinista. Esta policía tiene un alto poder de fuego. Y después están las policías en cada una de las provincias, que no se quedan menos atrás, como hemos visto en los conflictos en Jujuy, en el noroeste de nuestro país, o en el sur, con el nivel de iniciativa y represión que han tenido contra las distintas comunidades mapuche-tehuelche que hay en el sur de nuestra Argentina. Ahí han contado con el apoyo gobiernos de derecha, de ultraderecha, provinciales, con policías muy duras, pero que han contado con el apoyo del gobierno nacional, que supuestamente es peronista, kirchnerista, y que les ha mandado prácticamente todo el sur, están ultramilitarizados por las fuerzas federales, prefectura, gendarmería, policía de seguridad aeroportuaria, etcétera, y policía federal. Esa es la situación de la Argentina hoy, un altísimo nivel de iniciativa en los barrios, en las barriadas, en los lugares más pobres, mucha iniciativa policial, mucho control, a eso se le suma una tecnología provista por el Estado de Israel en cámaras de seguridad que monitorean prácticamente. La Argentina se ha transformado en una especie de gran hermano, digamos, ¿no? Y en este marco se produce lo que vos preguntás, que es la muerte de Facundo. Efectivamente, Facundo pertenecía a una organización, Rebelión Popular, pero por ahí hay que explicar un poquito más a la audiencia quién era Facundo Molares, para poder entender por qué lo fueron a buscar ahí, a él y no a otro. Facundo Molares era un joven comunista de la Federación Juvenil Comunista, la FEDE, como le decimos acá,
que son los jóvenes comunistas, que a sus 20 y pico de años, 25 años, 20 y pico de años, dejó su carnet del Partido Comunista, de la FEDE, y se fue a integrar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Y estuvo en Colombia 14 años, casi 15, combatiendo en ese infierno que fue la guerra interna de Colombia. Cuando hace algunos años se produjo el proceso de paz que todos conocemos en Colombia, Facundo se acogió a ese proceso de paz, igual que muchos de sus compañeros. Crítico, es cierto, muy crítico, la historia le dio la razón, muy crítico a la forma en que sus comandantes o la propia fuerza de la FARC estaba llevando adelante ese proceso, pero se plegó, se prestó a ese proceso de paz, se entregó junto con sus compañeros, se entregó sus armas, los atributos de su lucha, sus uniformes, etcétera. Estuvo mucho tiempo en lo que se llaman el veredal, que son como especies de campos de concentración para los combatientes de la FARC, que después iban a ser reintegrados en teoría a la sociedad colombiana, cosa que no ocurrió, y las matanzas, como todos saben, en Colombia siguieron, y sobre todo a muchos que fueron signatarios de la paz. En ese marco y ante el peligro que venía existiendo, Facundo regresó a la Argentina. Y ahí retomó su profesión, agarró su carnet de reportero gráfico y empezó a trabajar para varios medios en la Argentina, y lo enviaron a Bolivia a cubrir el golpe de Áñez. Allí, en el ejercicio de su profesión, fue herido, recibió varios disparos, quedó casi al borde de la muerte, estuvo detenido más de un año, y se produjo un movimiento latinoamericano e internacional muy grande para que lo liberaran y que pudiera regresar a Argentina, cosa que finalmente pasó. Y junto con otros compañeros, prácticamente fundó esta organización, Rebelión Popular, y empezó a militar activamente en toda la Argentina. Es importante, compañeros, compañeras que escuchan esto, que sepan también la referencia esta, que tengan esta referencia que yo voy a hacer al proceso de paz colombiano. En Colombia se estableció una justicia especial, la JEP, la Justicia Especial para la Paz, que es la justicia que tiene jurisdicción exclusiva y excluyente en todo lo que fue la guerra interna en los últimos 50 años en el país. Sin embargo, hay otra justicia, la justicia de los paramilitares, la justicia ordinaria de jueces y fiscales ligados al expresidente Uribe, al uribismo, a los paramilitares, a los gringos, a los norteamericanos, que es una justicia muy violenta, una justicia de jueces y fiscales que boicotean esa paz. Y esa justicia es la que emitió una orden de detención con fines de extradición contra Facundo Molares a la Argentina. Esa orden de detención pasó por la Cancillería argentina, la Cancillería la admitió como válida, se la entregó al Ministerio de Seguridad de Argentina. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se apuró a decir que Facundo Molares era un terrorista y que lo iban a entregar, y que ellos tenían toda la información de los servicios de seguridad colombianos, justamente los paramilitares de derecha. Y entonces detuvieron a Facundo Molares con fines de extradición, y ahí entró la gremial de abogados y abogadas que yo presido a defenderlo. Yo fui personalmente a la Cancillería a hablar con altos funcionarios de la Cancillería. Le explicamos, miren, señores diplomáticos argentinos, no sé si se enteraron, capaz que por ahí leyendo los diarios, que en Colombia hubo un proceso de paz, capaz que ustedes no se enteraron de eso, que la FARC depusieron las armas y que hay una justicia especial, la JEP, para resolver eso. Por ahí ustedes no se enteraron, pero la Argentina además es garante de esa paz. Por ahí, qué sé yo, a usted no le dijeron eso. Y por lo tanto, esta orden de detención que proviene de los sectores de la justicia paramilitar colombiana no es válida, es trucha, como decimos en la Argentina, no tiene jurisdicción. Ustedes no pueden admitir esto. Bueno, los abogados y los funcionarios de la Cancillería argentina
no nos dieron bola. Y le dieron validez a esa orden de detención, y por lo tanto Facundo fue detenido, sometido a un proceso durísimo, incluso de torturas, de traslado de distintos penales, de penales muy duros en algunos casos. Y es cierto, nosotros lo reconocemos, Facundo era, a pesar de ser un chico joven, tenía un corazón muy debilitado, producto de las heridas que había sufrido y de, por supuesto, las enfermedades que contrajo en la selva colombiana, en ese infierno de guerra, que, como dije, estuvo casi 15 años. Facundo sufrió mucho y sufría mucho por su corazón debilitado. Eso nosotros, la historia clínica de Facundo la tenían todas las fuerzas federales de la Argentina, porque nosotros nos encargamos de darle una carpeta con la historia clínica a cada una de las fuerzas federales en oportunidad de la defensa que ejercimos a favor de Facundo. Ellos sabían justamente la debilidad que tenían. Bueno, finalmente dimos una pelea épica, pudimos darle una paliza leonal en la calle de dedos a las fiscalías argentinas que pretendían la extradición de Facundo. Ganamos los juicios en gran medida gracias a los aportes de los colegas colombianos que nos dieron una mano importante, tanto en testimonios como en documentación. Finalmente logramos que la JEP, la Justicia Especial para la Paz de Colombia, interviniera y le pudiera explicar al gobierno de la justicia argentina que ellos eran los que tenían jurisdicción y no los otros, y Facundo fue puesto en libertad y empezó a continuar y continuó con su proyecto político. De manera que así llegamos a la situación donde se le produce la muerte. Un grupo muy reducido que no estaba cortando calles, que estaba haciendo un acto, una especie de satirización teatral del proceso electoral. Facundo pertenecía a una de las tantas organizaciones de izquierda que nos oponemos y que estamos en contra o boicoteando el proceso electoral. No es que nos oponemos a las elecciones, nos oponemos a estas elecciones, en estas circunstancias, lo que llamamos la farsa electoral. Y bueno, el resto creo que lo vieron todos. Una fuerza policial que irrumpió sin orden judicial, sin orden de jueces ni fiscales, fue directamente a provocar, abrieron el cordón, lo chupan a Facundo, cierran el cordón y el resto lo vemos. Ellos sabían perfectamente quién era Facundo Morales, no eligieron a cualquiera, y sabían que con 1 o 2 minutos boca abajo en el piso Facundo se les moría, que es lo que hicieron. Por ahí un chico más joven, una chica más joven podía haber resistido, pero lo concreto es que Facundo en estas condiciones todos sabemos que no puede resistir. Así que así fue un poco la situación, ¿no? Eso es lo que ocurrió. Hola Eduardo, yo estoy llamando de parte de la revista Apuntes Críticos y quería preguntarte que cómo queda el escenario político actual en Argentina después de estos actos de represión. Pero también preguntarte a cuál de las 3 derechas que están participando en este momento es más funcional este atentado tan descarado que hicieron. Sí, bueno, nosotros entendemos que el sector del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que responde a una de estas derechas, la derecha llamémosle macrista, que sería la derecha del expresidente Macri, la derecha más tradicional, liberal, digamos, mandó un mensaje político. Lo concreto es que envió un mensaje político con la muerte de Facundo. En el marco de una represión que venía produciéndose desde hace tiempo. Rodríguez Larreta, que se llama el jefe de gobierno de la ciudad, era uno de los candidatos en la interna y iba junto con un segundo que se llama Gerardo Morales, que es el gobernador de la provincia de Jujuy, donde todos ustedes saben hay una rebelión que no para de los pueblos originarios y de otros sectores sindicales, sociales, etcétera, con una alta represión
de más de 300 muertos, etcétera. Es decir, la represión en todo el país ha seguido contra nuestras comunidades originarias mapuche, tehuelche en el sur, muy dura contra nuestras comunidades originarias en el norte y noroeste, los Con, los Wichi, etcétera, y muy dura también con nuestra clase obrera, es decir, cualquiera que se ha endurecido muchísimo en todas nuestras provincias. Ese es el panorama. La muerte de Facundo le es más funcional a estos sectores. El sector de la derecha más ligada al gobierno, al peronismo, no ha tenido mucho que ver con la muerte de Facundo, sí ha tenido mucho que ver con la prisión de Facundo en su momento, como yo bien expliqué. De manera que ahí ha habido dos mensajes a partir de la muerte de Facundo, que por ahí es un poco lo que responde a tu interés. Un mensaje de la derecha más tradicional diciendo: esto es lo que nosotros vamos a hacer. Nosotros podemos matar a un tipo como Facundo a la luz del día y encima ganar elecciones. Y un mensaje de los sectores más ligados al actual gobierno nacional diciendo: ojo, si los votan a estos son los que van a reprimir de esta manera. Nosotros no lo vamos a hacer así. Ese es digamos, el resultado, el saldo político que intentó cada uno de los tres sectores. De hecho, en las elecciones internas, el gobierno salió tercero, el gobierno nacional, pero salió ahí, o sea, los tres primeros candidatos tuvieron más o menos el 30% de los votos, cada uno, alrededor del 30%. Obviamente, si sumamos los votos de los dos primeros candidatos, la paliza al gobierno es grande. Eso no sabemos qué va a pasar ahora en las elecciones concretas. Lo más probable es que el gobierno por ahí entre en el balotaje, pero eso es lo que pasó con Facundo. El gobierno prácticamente no se movió mucho por la muerte de Facundo Molares, no sacó ningún comunicado, absolutamente nada, y nosotros mañana tenemos una reunión, la gremial de abogados, en el Ministerio de Justicia de la Nación, donde le vamos a pedir al gobierno nacional que intervenga en algunas cuestiones muy, muy importantes que tienen que ver con esta causa, y bueno, esperaremos a ver qué va a pasar. Pero básicamente eso es lo que te puedo decir sobre esta cuestión. Eduardo, mira, nosotros con mi compañera estuvimos hace un mes y medio atrás en Argentina, en Mendoza, con un frío terrible que hacía. Y sí, una de las cosas que nos llamó la atención, o por lo menos digamos una de las cosas que nosotros envidiábamos de los argentinos, era el asunto de una educación de calidad y gratuita, y lo otro la salud gratuita. Pero nos encontramos con la sorpresa de que conversando con algunos argentinos, ellos no estaban de acuerdo con eso. Entonces, que ellos estaban de acuerdo con que se les cobrara, aunque fuera, qué sé yo, 100 pesos, pero no podía ser todo gratis. Entonces la pregunta es la siguiente: ¿en general ese es el pensamiento del pueblo argentino? Bueno, sí, en gran parte es lo que caracterizó al pueblo argentino en los últimos 100 años. Ha sido un alto nivel de solidaridad con nuestros hermanos latinoamericanos, ¿no? Es decir, muchos hermanos y hermanas latinoamericanos venían a estudiar, a curarse, incluso a trabajar a la Argentina sin ningún problema, básicamente de todos los países limítrofes con nosotros, y acá se los recibía con los brazos abiertos. Esa opinión de algunos argentinos empieza a ser masiva, y lo que explica también el triunfo de estas opciones de derecha. Son tres opciones de derecha, una justamente paradójicamente la opción de derecha más ligada a los gringos es la del gobierno actual, es la del peronismo. En teoría sería la opción también más, entre comillas, progre
de las tres opciones. Pero las otras dos opciones tienen estas posturas salvajes, no solamente en temas de salud y educación, sino en represión, es decir, expulsar a los extranjeros y no permitir que un extranjero venga acá a hacerse de los grandes avances que Argentina ha tenido históricamente en salud, educación, vivienda y otros factores sociales. Así que sí, te podría decir que eso ha empezado a calar, ese concepto que tiene que ver también con la ideología, tiene que tener que ver con el nivel de conciencia. Si algo nos preciamos en la Argentina es el alto nivel de conciencia de nuestra clase obrera, de nuestros sectores nacionales, populares, de nuestras clases medias. Nuestras clases medias aportaron durante la década del 60 y del 70 sus mejores hijos a la lucha revolucionaria. Sus mejores hijos participaron tanto de la clase media como de la clase obrera, participaron y fueron parte de las organizaciones armadas, las organizaciones revolucionarias de nuestra Argentina, y sin embargo hoy esas mismas clases tienen posturas como las que vos verificaste en Mendoza o en otros países. Efectivamente, duele, pero es lo que está pasando, ¿no? Es decir, nosotros, por lo menos la organización que yo milito, Convocatoria de Segunda Independencia, nos hacemos cargo como un déficit propio, ¿no? Si los sectores populares tienen estas posturas, quiere decir que nosotros en algo estamos fallando, y quiere decir que nosotros tenemos que revisar cómo llegamos a los sectores populares, cómo nos ganamos el corazón de las masas, y de alguna manera también autocriticarnos de cómo permitimos que dirigentes procapitalistas y proimperialistas, a veces con lenguaje progresistas, hayan hecho tanto daño en nuestro país en los últimos 20 o 30 años. Así que se trata de desandar un camino que va a ser muy duro, que nos va a llevar mucho tiempo, que algunos de nosotros seguramente no lo veremos, pero intentaremos preparar a las nuevas generaciones para que puedan desandar ese camino. Y no hay fórmulas secretas para esto, no hay que buscar atajo. Es bajar al corazón de la gente, bajar a la base social y con trabajo de base, con convencimiento y con formación política, ideológica, con organización y con lucha, todo eso junto al mismo tiempo, es la única forma que podemos dar vuelta a una situación tan complicada como la que tenemos. Eso obviamente implicará altos costos también. Compañero, justamente un poco en esa misma línea quería aprovechar de preguntarte, porque si bien hubo respuesta del pueblo en términos de movilización producto del asesinato del hermano, uno podría haber esperado que la respuesta de movilización hubiera sido mucho más fuerte, un poco por la imagen que uno tiene del movimiento y del pueblo argentino. Como digo, comentarios de algunos compas nos decían que claro, que se notó un poco débil. Obviamente esto está en el marco también de justo un par de días antes de la elección. Entonces tú también comentabas un poquito ahí de la realidad del pueblo argentino hoy día. Entonces quería en ese marco, como te decía, consultarte tres cosas. O sea, primero, en tu apreciación, ¿cómo estuvo la respuesta del pueblo argentino frente al asesinato del hermano, pero desde la perspectiva del pueblo argentino organizado? En esa línea, digamos. Una segunda, que también va en esa línea, ¿cuál es la realidad que tú ves de ese pueblo argentino organizado? Y luego de eso, si nos puedes también comentar un poco si este estado un poco de aletargamiento, de inmovilización, tiene que ver o no con el acostumbramiento de las organizaciones argentinas a la dependencia del Estado, en realidad a recibir recursos del Estado, a recibir los beneficios que de ahí se entregan, y que eso pueda o no, digamos, inmovilizar quizá algunas veces. Esas tres consultas, hermano, si nos puede ahí tirar una línea. Sí, claro que sí. Bueno, los compas te dijeron es absolutamente cierto.
absolutamente cierto. Lo que te informaron o los compas, sean argentinos o compatriotas tuyos, respecto de la situación al otro día de la muerte de Facundo Molares, es absolutamente así como te la dijeron. Yo tengo 70 años. En la Argentina de hace 30, 40 o 50 años, una situación como la muerte de Facundo Molares se hubiera incendiado el país. Ni lo duden. Por mucho menos que eso se produjeron gestas tremendas como el Cordobazo, el Rosariazo, puebladas impresionantes por situaciones menos alevosas que la muerte de Facundo. Podría relatarles hechos de altísimo nivel de insurrección y de rebelión por situaciones, pero que ni llegan al nivel de la muerte de Facundo. Así que es así como te dijeron. ¿Esto qué implica? Bueno, un poco lo que le contaba al compañero recién ante la pregunta, es decir, hay un nivel de retroceso en la conciencia del pueblo argentino, producto, entiendo yo, en parte son producto de la aún situaciones que perviven de la derrota que hemos sufrido hace 40 años, es decir, la derrota con la dictadura militar y la derrota con de las organizaciones revolucionarias. Y en eso también es pertinente lo que vos planteás o lo que te han dicho al respecto. Ha habido en los últimos 20 años o más quizás, ha habido un nivel altísimo de dependencia de las organizaciones más importantes con el Estado, con la burguesía, con el capitalismo, con los sectores de dominación. A partir de subsidios, de lo que se llama planes sociales, ha habido altísimos grados de corrupción en las direcciones de muchísimas organizaciones de izquierda, familias enteras que viven del Estado, de la corrupción, de la extorsión a sus propios compañeros, y eso hace que el nivel de movilización, de reclamo, se haya disminuido. Es decir, ha aparecido un fenómeno que es lo que se llaman los movimientos sociales, que la verdad que no sabría cómo definirlo, pero son movimientos políticos. Algunos absolutamente relacionados con el Estado nacional, provincial, con los estados provinciales. Otros directamente caudillos barriales, territoriales o sindicales o provinciales que dicen ser dirigentes sociales y han frenado y parado todas las luchas habidas y por haber por su dependencia con el Estado. Para que tengan una idea, el presidente Macri de derecha estuvo 4 años en el gobierno, podía haber durado 1 año. Si las organizaciones sociales más importantes y las sindicales no le hubieran dado el aval que le dio a cambio de millonarias sumas de dinero en prebendas, en subsidios, en un montón de cosas. Y lo otro también es que previa a todo eso, la derrota a partir de 1983, digamos que se sube el primer gobierno elegido por el voto popular hasta hoy, la derrota de las organizaciones armadas implicó una situación que entiendo se está viviendo también en muchos lugares de nuestra América, por lo que estoy verificando con muchos compañeros y compañeras, hermanos de nuestra América. El sistema capitalista y el imperialismo te permite organizarte, te permite militar, te permite desarrollar organización, te permite ser crítico al capitalismo y al imperialismo, te permite hablar de socialismo, decir que vos querés, que queremos una sociedad socialista, etc. Lo que no te permite es el poder. Lo que no te va a permitir de ninguna manera es disputar el poder. El poder lo disputan entre ellos, entre los capitalistas, entre las opciones capitalistas y proimperialistas de los partidos tradicionales. Entonces, cuando alguna de nuestras organizaciones
se estructura y organiza para disputar el poder en forma independiente, sin el dinero del Estado, sin las prebendas, sin la corrupción, sin esa situación que deviene desde hace 20 años con dineros básicamente del Banco Mundial, porque todos esos ingentes fondos que llegaron y llegan a muchas organizaciones sociales, algunas ligadas a los gobiernos y otras por fuera, pero que reciben también muchísimo dinero, organizaciones de las izquierdas argentinas. Eso es lo que determina que los proyectos, las organizaciones no pasen de ser proyectos sociales. Entonces vos te llamás una organización social no disputa el poder. Una organización sindical no disputa poder. El poder lo disputa una organización política, una organización que es independiente de la burguesía y de los estados y que pueda desarrollarse a sí mismo sin ese nivel de dependencia política, económica, etc. Algo muy difícil, casi imposible en nuestras épocas. Algunos lo intentamos, lo seguimos intentando, lo intentaremos hasta nuestra muerte, pero esa situación en la Argentina ha sido inédita. Yo que conozco, no diré toda, pero gran parte de nuestra América la he visto en muy pocos lugares o casi no la he visto. Eso de que en los gobiernos financien organizaciones sociales o políticas o políticos sociales, algunas ligadas a los propios gobiernos y otras opuestas al gobierno, con perfiles de izquierda, que las financien y que le financien no solamente el desarrollo, sino incluso la corrupción interna para que no peleen el poder, para que no disputen el poder, para que en el mejor de los casos se puedan presentar a elecciones, pero el poder no, el poder real, el poder concreto del Estado para construir otro tipo de sociedad, no. Eso te matamos como a Facundo. Así que lo he visto en pocos lugares, la Argentina es una de ellos. Eduardo, ¿y qué gérmenes de poder popular están presentes hoy en la sociedad argentina? Porque te agrando un poco la pregunta, ¿no? Porque han habido intentos en América Latina de países con gobiernos progresistas, llamémosle, en que han dejado un espacio para gérmenes de poder popular. A veces avanzan más, a veces avanzan menos. En la mayoría de los casos terminan siendo funcionales a gobiernos o a líderes de los estados. En Chile tuvimos unas experiencias interesantes de poder popular en el periodo 70-73 y quería preguntarte qué expresiones de poder popular ves tú hoy en la Argentina. Sí, es así como vos decís, no le agrego ni le quito una sola coma a lo que vos acabas de afirmar. Conozco efectivamente ese proceso, muy similar al proceso de Argentina, en los mismos años, 70, 73, 75, en los mismos años. Hoy está menguado. Hay algunos intentos gloriosos, plausibles, que se empiezan a dar muy de a poco con una generación, yo diría, sub 40, quizás sub 30. Con nuevas generaciones, por ahí no tan contaminadas con todo esto a lo que yo me refería antes, donde empiezan a aparecer algunos gérmenes de organización. Nosotros por ahí, Convocatoria Segunda Independencia y nuestros brazos de masas, como puede ser las asambleas de trabajadores, las dianas, que es nuestra estructura de género, las ligas agrarias, etcétera. Y así hay algunas otras organizaciones hermanas, algunas que están con nosotros de a poquito anudando acuerdos en estos frentes contra la farsa electoral. Empezamos a desarrollar estructuras de poder popular o estructuras de poder, incluso ni siquiera poder popular, de poder, en el sentido ortodoxo, en el sentido tradicional, de disputa por el poder real, muy de a poco, y con un intento cada vez más profundo, yo diría desesperado quizás, de anclar en la base social, porque eso que vos planteás
no es viable si no tiene un anclaje muy profundo en la base social, si no se gana el corazón de las masas, si no se discute con el vecino, con el compañero de trabajo, con la compañera, con el compañero de estudio, si no se es el mejor trabajador y referente en la fábrica o en el barrio o donde fuera, ¿no? Y para eso estamos intentando formar a montones de compañeros y compañeras de generaciones nuevas. Pero efectivamente, así como vos lo estás planteando, gérmenes de poder popular por fuera absolutamente de esas construcciones masivas que se han ido dando a la luz de la relación con el Estado, con las burguesías y sobre todo una relación económica. Compañero Eduardo, en Chile tenemos en estos momentos una guerra soterrada entre el Estado chileno con el pueblo mapuche, y en el cual, digamos, los comuneros, como les gusta a ellos que los llamen, no están dispuestos a rendirse a este Estado ni tampoco a dejar de lado las demandas históricas que tienen por recuperación, digamos, de sus terrenos ancestrales. En Argentina está ocurriendo lo mismo con respecto a esta situación, porque son muy pocas las noticias que nos llegan respecto a lo que pasa en el sur de Argentina. Nos gustaría que tú nos pudieras explicar eso, y lo otro, la problemática que hay en Jujuy, porque tampoco la tenemos clara. Sí. Explicaríamos las dos cosas, José. En el caso de nuestra Patagonia, a mí me ha tocado intervenir, por ahí cada vez menos, porque ya hay más compañeros y compañeras, colegas abogados que se han puesto a la cabeza de la defensa de las comunidades mapuche, pero hace 5 o 6 años estuve muy activo en esas luchas, en esa situación. Obviamente dista mucho de la situación de Chile, por distintas razones, básicamente históricas, geográficas, etcétera, dista mucho del nivel de desarrollo que tiene la lucha de las comunidades mapuches en Chile. Yo diría que incluso hasta son distintas en procesos ancestrales, es decir, hace 400, 300, 400 años, también las luchas mapuche-tehuelche de Chile eran distintas a las luchas mapuche-tehuelche de la Argentina. Lo que ha habido en la Argentina es, en el sur sobre todo, una iniciativa muy grande de las grandes empresas imperialistas, que prácticamente han saqueado y se han quedado con toda la Patagonia más rica. En la zona petrolera, Neuquén, la zona petrolera, prácticamente Chevron y otras tantas empresas han hecho acuerdos espurios y están haciéndose del petróleo y el gas, etcétera. Y más abajo, para la zona cordillerana, tenemos las iniciativas de Lewis, Benetton, los Emiratos Árabes, los cataríes, Reumers, etcétera. En ese marco de saqueo, de desarrollo, también ahí aparece el Estado de Israel, en gran medida. En ese marco de saqueo y de desarrollo del imperialismo y de las grandes empresas multinacionales en la Patagonia, se encuentran con las comunidades mapuche. Comunidades que en general han sido pacíficas. Muchas han resistido, otras han hecho arreglos con estas empresas, algunas han combatido y combaten, pero en este marco también ha aparecido un fenómeno que en los últimos 4, 5, 6 años, que no veíamos desde hacía prácticamente desde la época de lo que se llamó acá la campaña del desierto, que fue el genocidio a los pueblos originarios llevado adelante por el Estado Nacional, 1880, 90, etcétera. Entonces, ¿cuál es este fenómeno? Bueno, chicos y chicas pobres de barrios pobres, muy pobres,
con un nivel altísimo de degradación y de pobreza, los Altos de Bariloche, los barrios y las comunidades del Bolsón, de la comarca andina, chicos y chicas de menos de 30 años, descendientes de mapuche, que se empiezan a encontrar con su ancestralidad, con la cosmovisión mapuche, que empiezan a ver sus historias, que empiezan a volver a su lenguaje, al mapuzungún, que empiezan a reconocerse como mapuches. Muchos de estos chicos vienen de situaciones muy de la delincuencia, de la droga, del analfabetismo. Sin embargo, se encuentran en su cosmovisión mapuche, se encuentran con la historia de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, y empiezan a plantar cara a todo ese proceso, empiezan a recuperar tierras, empiezan a luchar por distintas vías, por distintas vías. Algunas de esas vías, armadas quizás, parecidas a la existencia de los comuneros en Chile, algunos incluso han viajado a Chile y por lo tanto han aprendido, se han enriquecido con la cosmovisión de los pueblos originarios de Chile, y han sido muy golpeados, ha habido muchos muertos en esas luchas, como Rafita Nahuel, como Elías Garay, el propio Santiago Maldonado. Ha habido muchos presos, actualmente todavía hay varios presos que nosotros estamos defendiendo. Ustedes conocen seguramente la situación del lonco Facundo Jones Guala, un muchacho muy joven también, por otro lado, un lonco, pero un muchacho muy joven que estuvo preso en las cárceles de ustedes y que nosotros estamos peleando para que no vuelva allá. Es decir, hay una situación de lucha muy desigual, muy despareja, con una derecha que no hay en Chile, en esa zona. Es decir, en Chile hay una derecha, pero no se la ve tanto en la Araucanía. Esa derecha racista, supremacista, muy facha, que aparece en la Patagonia nuestra, en Neuquén, en Río Negro, en la comarca andina, y que ya ha empezado a generar incluso grupos parapoliciales, como los que mataron a Elías Garay, con el aval de las policías provinciales de los lugares y de las policías y de las fuerzas nacionales, y por lo tanto la lucha de estos lamien, de estos peñis, es una lucha muy desigual, muy incipiente. Nosotros como gremial de abogados y abogadas los vamos a defender siempre, jamás vamos a cuestionar sus métodos y sus medios de lucha. Como convocatoria Segunda Independencia, cada vez que nos necesiten vamos a estar. Nosotros no somos quienes, los medios de lucha los decide cada pueblo, cada comunidad, cada circunstancia histórica, y nosotros no vamos a escatimar esfuerzos para darles una mano cada vez que nos lo pidan, pero conociendo la situación de Chile, la situación de la Argentina, es obvio que está mucho más desarrollada la situación de Chile, de lejos, sin desconocer, por supuesto, el nivel alto de represión y de militarización que tiene la Araucanía de ustedes, ¿no? Pero la comarca andina nuestra, todavía las comunidades son muy débiles, muy débiles. Y bueno, será también un proceso que tendrán que vivir ellos, que tendrán que desarrollar, que tendrán que encontrarse más y más con su ancestralidad, su cosmovisión, y la historia dirá si lo pueden hacer y de qué manera, ¿no? Nosotros siempre decimos, nuestra organización Convocatoria Segunda Independencia en el poder, ni duden que estaríamos otorgando a estas comunidades un altísimo grado de autodeterminación propia. Nosotros hemos estado en Kurdistán, en el País Vasco, en Palestina, sabemos lo que es la lucha territorial, somos muy solidarios con las luchas de los campesinos paraguayos, sabemos lo que son las luchas sociales y territoriales, y por lo tanto, habiendo este tipo de luchas en nuestro país, de hermanos a las comunidades, jamás escatimaremos esfuerzos. Pero esto que digo es muy importante. Son muy débiles y muy incipientes todavía esas luchas. Tendrán que desarrollarse más. En cuanto a Jujuy, estamos hablando del otro extremo de la Argentina. Eso es el noroeste
donde ahí hay comunidades, otro tipo de comunidades, aymaras, collas, quechuas, y ahí la provincia de Jujuy está gobernada por una especie de señor feudal, es una especie de gobierno feudalizado. La provincia de Jujuy tiene 2 o 3 empresas muy importantes. La histórica empresa más importante es la empresa Ledesma, que fabrica todo, papel, azúcar, cítrico, es dueña de medio Jujuy. Esa empresa ha sido una empresa que colaboró mucho con la dictadura, el famoso apagón de Ledesma, de la ciudad de Ledesma, que en realidad se llama Libertador General San Martín, donde nuestra organización tiene mucha presencia, donde han desaparecido en un solo día casi un centenar de obreros en época de la dictadura. Esa empresa sigue siendo dueña de gran parte de Jujuy. A esto hay que agregarle las empresas imperialistas que han venido en los últimos 4, 5, 10 años por otro tipo de riquezas, básicamente el oro, el litio, que es lo que genera ahora el conflicto que hay en Jujuy, y un gobierno feudal, prácticamente como si fuera una especie de señor feudal a la vieja usanza, dueños de vidas y haciendas, como es Gerardo Morales, de la derecha liberal, del sector macrista, del sector de la derecha, muy aliado también y amigo y aliado incluso electoral a la derecha peronista, al actual candidato Sergio Massa. O sea, para que un poco entienda la gente, la audiencia nuestra, los compañeros y compañeras que escuchan esto, la derecha macrista va junto a la derecha peronista en Jujuy, por ejemplo, ha ido junto. Son amigos personales, se los ve en la foto, abrazados, han tenido candidatos juntos, etcétera. Ahora van separados a las elecciones presidenciales, pero son aliados de este sector pro-norteamericano del peronismo, encabezado por el candidato a presidente Sergio Massa. Entonces, lo que hizo este gobernador, ni bien llegó, es cambiar la Constitución y establecer una Constitución a favor en contra de los pueblos originarios, una Constitución que admite la represión en cualquier situación y básicamente que permite prácticamente la libre extracción de recursos naturales. Y eso ha originado una altísima represión y una altísima rebelión por parte de las comunidades originarias, de la clase obrera, de distintos sectores del pueblo jujeño, entre los cuales estamos también nosotros ahí, y ha implicado heridos muy graves, muchos presos y una lucha que todavía sigue. Es más, en este momento hay estacionado lo que se llama el tercer Malón de la Paz en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, acá en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires, de pueblos originarios que han venido a reclamarle al presidente de la Nación y a la Corte Suprema de Justicia por la situación en Jujuy. Así que esa es una situación durísima que ha implicado muchos presos, incluso colegas que han estado presos, y procesos abiertos donde nosotros en algunos casos hemos colaborado en la medida de nuestras posibilidades porque han sido masivos, ¿no? Eso es un poco lo que podría decir. Compañero Eduardo, lamentablemente tenemos el problema del tiempo, que tenemos que despedir el programa, pero para todos nosotros yo creo que ha sido muy grato y muy enriquecedor y además educativo esta entrevista que hemos hecho hoy con usted. Y no creo que nuestros compañeros que estuvieron en pantalla, yo creo que piensan lo mismo. Y ojalá que no sea la última vez que lo tengamos en este programa. Por lo menos yo ya tengo el teléfono como para ubicarlo sobre cualquier situación que ocurra a nivel no solamente argentino o chileno, sino que a nivel internacional, para que pueda usted explicarnos tan brillantemente como lo hizo hoy día. Así que un gran abrazo, compañeros, muchas gracias por estar acá y le dejo la palabra a Ricardo. No, igual, es un agrado haber podido compartir este momento. Ojalá en algún momento pudieras darte una vuelta por acá, que nos veamos directamente en Chile, organizar alguna cosa en conjunto. De todas las cosas que hablamos, hay muchas que podríamos seguir profundizando, pero hay una sola que me gustaría ahora enunciar. Creo que ya que nos afecta básicamente a los chilenos y argentinos,
y que es el tema de la presencia israelita en el sur de nuestros países. Creo que ese es un tema complicado, muy peligroso al mediano plazo. Se sabe que los jóvenes israelitas que hacen el servicio militar, cuando terminan, les dan una especie de pasantía acá en el sur del continente. Y eso es un peligro a mediano plazo, que quizás lo podríamos trabajar en conjunto, chilenos y argentinos, para difundir. Bueno, un gran abrazo y muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, queridos compañeros, por mi parte también ha sido un gusto, realmente yo quedo a disposición de ustedes. Ojalá podamos vernos personalmente. Ya saben que si vienen para acá, ni bien me avisan, yo ya estoy poniendo el fuego para hacer un asado. Mi nombre es Facundo Molares, soy un luchador social. Desde muy joven abracé las ideas de la solidaridad y de el progreso de la sociedad. Desde muy joven abracé la solidaridad social, la solidaridad internacional, porque no hay ser humano en el mundo que nos sea ajeno. En eso los revolucionarios, los comunistas, los cristianos, tenemos un mismo origen y tenemos una misma convicción, que no hay sufrimiento en el mundo cometido contra un ser humano que no nos toque como personas, que no nos toque como pueblos. La solidaridad que he ejercido durante toda mi vida me ha llevado a distintos escenarios del mundo en los cuales siempre he manifestado mi espíritu y mi convicción muy firme por los derechos populares, por los derechos a la vida, por el derecho a la palabra, a la expresión, a una vida digna. Y ese mensaje internacionalista, ese compromiso internacionalista, humildemente creo que me elevó a la categoría de ser humano, que me quitó la categoría de animalidad y me elevó a ser humano. Los invito y los convoco, nos acompañen en esta lucha por un compromiso con los sueños, con la libertad y con la solidaridad internacional. Saludo a todos los que antes que yo lo hiciera, lo hicieron, que fueron internacionalistas, a esos hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la humanidad han dado su solidaridad sin ponerse a preguntar quién es el que la iba a recibir. Aquí nadie muere, compañero. Aquí nadie cesa de luchar. Aquí nada termina, compañero. Aquí cada día es continuar. Aquí se dice todo, compañero. De aquí saldrá a la luz la libertad. Aquí nadie muere, compañero. Aquí eres el primero, aquí estará.